Buenas tardes a todos, bienvenidos. He de confesar que de las muchas conferencias que he dado a lo largo de mi vida, esta es una de las que más trabajo me ha costado enfocar. No porque no haya muchas cosas que se podrían decir, tampoco por un exceso de celo en el sentido de no herir sensibilidades o cuidarse en no calentarse en ciertos aspectos, ¿no? Que a veces pues, nos tocan, nos hieren, sino porque realmente es bastante difícil ser objetivo. Y máxime cuando se trata de tratar de interpretar la propia realidad, el propio presente. Sin embargo, esto es una escuela de filosofía, muy bien ha dicho Cristina. Y como filósofos queremos comprender nuestro mundo, queremos comprender el entorno, el mundo, la historia, no por un afán de curiosidad o meramente intelectual, sino por una razón vital, tampoco de supervivencia, porque sobrevivir no sobrevive nada. Eso parece que es una ley natural, sino porque podamos vivir con intensidad, con riqueza, con plenitud, cada uno de los momentos que la vida nos ofrece y hacerlo desde dentro, es decir, con un enfoque de discernimiento, objetivamente, pero también subjetivamente, es decir, con una riqueza, con una búsqueda natural que nos lleve a poder crecer en cada experiencia y en cada cosa que tratamos de comprender. Se podría abordar desde muchos enfoques y tiene un riesgo, y es que el tema de las crisis, las edades medias, iremos definiendo esto, roza con muchos a priori. Hay mucha gente que de entrada va a tener un sentimiento de escepticismo, otros posiblemente lo que les suscita cuando hablamos de muchos de los problemas que podemos observar y de lo que vamos a desarrollar, que se ve como algo recurrente en la historia, pues lo que les suscita es miedo, angustia, una suerte de impotencia. Por otro lado, hemos acabado dividiéndonos de forma absurda, porque no creo que los seres humanos seamos así, pero nos hemos clasificado en progresistas y tradicionales. Y es absurdo, porque no creo que ningún ser humano sea ni lo uno ni lo otro en términos absolutos. Pero basta con que uno se refiera a determinadas cosas para que enseguida te clasifiquen. Y eso hace que no escuchemos con la libertad necesaria de un filósofo que trata de no prejuzgar, que trata de, con frescura, acercarse a lo que puede tener luego que juzgar, tener luego que establecer su propio criterio. Pero ¿cómo vamos a establecer un criterio si ya lo tenemos? Somos sabios, porque si no lo somos, necesitamos estar abiertos, es decir, tener una cierta capacidad de escuchar. Y yo, particularmente, me preocupa eso porque ni me siento progresista ni me siento tradicionalista. Me siento filósofo, que mira al futuro, pero que quiere tener raíces en el pasado. Y de algún modo, eso va a estar detrás de todo lo que aborde y trate de explicar. En cualquier caso, muchos nos preguntamos realmente por qué nos rodea tanta corrupción, tanta delincuencia, tanta desesperación. ¿Esto ha pasado siempre? Hay periodos en los que parece que el ser humano pierde ciertas capacidades de gestionar su tiempo y empiezan a adueñarse de él la parte más oscura del ser humano. Bueno, todo esto lo vamos a hacer, lo vamos a abordar. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de una suerte de método comparativo filosófico. Es decir, que trate de ver en la historia, y de hecho de ahí yo extraigo gran cantidad de lo que vamos a ver, una experiencia, unos patrones, una enseñanza, de hacer de la historia una maestra de vida. Sin embargo, yo no me voy a centrar en periodos históricos pasados,
sino que voy a tratar de extraer un patrón que vemos efectivamente recurrente en ciertos periodos de declinación del esplendor de algunas civilizaciones y de algunas culturas, porque esto ha sucedido en muchas ocasiones a lo largo del tiempo y luego referiremos a algunas de ellas. Pero habrá que empezar por definir algunos de los conceptos a los que me voy a referir. Para empezar, ¿qué entendemos por civilización o por cultura? Vivimos en una civilización. Mejor o peor, pero tiene una forma, tiene una estructura, nació, se ha ido desarrollando y nos da la mayor parte de los elementos dentro de los cuales nos realizamos como personas. Unos patrones culturales, unos valores, un lenguaje, un idioma con el que pensar, porque pensamos en un idioma. No se nos ocurre reflexionarlo, pero pensamos en un idioma. Bien, ¿qué son las civilizaciones? Que vemos que ha habido a lo largo del tiempo. Muchas desaparecieron, otras se transformaron. Pero ¿qué es una civilización? Podríamos definir que una civilización es la plasmación en el tiempo, en un periodo de la historia y en el espacio, en una región, puede ser más chica o más grande, con más extensión o no, de las aspiraciones, de los ideales del ser humano, la concepción del modelo de perfección al que aspiran. La mayor parte de los pueblos realmente han intentado expresar o plasmar esos arquetipos o esos ideales que han estado siempre presentes en todos los pueblos, de la justicia, de qué es el bien, de la belleza, de la verdad, la búsqueda de la comprensión del mundo. Todos los pueblos han aspirado de alguna forma a esos arquetipos y en su desarrollo y plasmación en conjunto han ido dando forma a su intuición o lo que han podido captar o lo que han podido recoger de sus propios ancestros o de otras culturas, de los restos de otras civilizaciones, pero al final eso es una civilización, una plasmación en el tiempo y el espacio de una aspiración a plasmar esos arquetipos. Si pudiéramos imaginarlo, lo podríamos ver como una suerte de pirámide, que además me la he traído porque la usamos a veces en clases, en la que cada una de esas aspiraciones hacia lo justo, lo bueno, lo bello, lo verdadero, se trata de expresar en lo que al final acaban siendo las vías, las estructuras dentro de la cultura y la civilización que canalizan esas aspiraciones. La ciencia como aspiración hacia lo verdadero, aquí la tenéis. El arte como aspiración hacia lo bello, la religión como aspiración hacia lo bueno, la política como aspiración hacia lo justo. Pero con el tiempo, esos impulsos iniciales, esa ilusión, esos ideales que dan forma y crean estructuras, crean una política, una ciencia, un arte, una religión concretas, acaban desconectándose de sus aspiraciones, de esos arquetipos. Probablemente puedan llegar a un momento de esplendor, pero cuando el ser humano pierde ese motor inicial de construcción y de plasmación y solo se solaza en lo que ha logrado, posiblemente pierda la energía que le mantiene en ese estado de esplendor, de madurez y de caiga. En cualquier caso, una civilización es una construcción humana. Es algo vivo. Nació, creció, maduró y empezó a decaer y murió. O se renovó y renació de sus propias cenizas, pudiendo darle una cierta continuidad. Pero vemos en la historia muchas civilizaciones que ya no están y han dejado restos impresionantes. Otras han podido renovarse, adaptándose, aún así, de alguna manera han sufrido una muerte y un renacimiento, es decir, tuvieron que pasar por etapas, por periodos críticos, bastante críticos. Con esto, lo que estamos tratando de decir es que
todos los pueblos, en su trayectoria a lo largo de su evolución, de alguna manera están buscando realizarse. Una vez oí una imagen que a mí se me ha quedado grabado, que es la imagen de la humanidad como una larga columna marchando por un sendero que le conduce a su destino. Es como si, de alguna manera, lo que vivimos, si bien tiene un factor muy aleatorio y depende mucho de nuestros aciertos y errores, pero nos conduce por un camino de realización humana, que no es casual y que tampoco lo podemos improvisar. Es decir, de alguna forma el ser humano camina hacia un desarrollo evolutivo, hacia una meta. Esto lo han pensado muchísimos pueblos. En ese desarrollo, en ese camino, en ese conjunto de aspiraciones, esa marcha a través del tiempo de la humanidad, donde en cortos periodos nos cuesta trabajo ver que realmente sea un proceso creciente, pero en largos periodos podemos entender que el ser humano ha ido evolucionando, es decir, ha ido despertando y desarrollando un potencial como la semilla que todavía tiene que desplegar todo lo que guarda dentro. Pero ese crecimiento, ese desarrollo de algo que está vivo, que es la humanidad, y sus manifestaciones, que son las civilizaciones, están sometidas a las leyes de la vida. Y las leyes de la vida, una de las grandes leyes de la vida es la de la ciclicidad. Es decir, que va a pasar por esos periodos de renacimiento, de esplendor, dorada, de decadencia, para morir, insisto, o saber resurgir de sus cenizas y volver a dar una nueva forma, una nueva oportunidad para que esas aspiraciones del ser humano se manifiesten y sirvan como un vehículo de realización para cada uno de los individuos. Pero esa ciclicidad que muchas veces habréis oído, la historia es cíclica, la historia se repite, ¿no? No es exactamente un círculo como una serpiente que se muerde la cola. La historia se repite en algunos aspectos, ciertamente, pero no igual, nunca igual. La idea de la ciclicidad, como sucede con la vida, es una ciclicidad en forma de espiral, que aunque damos muchas vueltas y parece que volvemos al mismo punto, cada uno de esos ciclos, cada una de esas etapas aporta algo que hace que haya, aunque sea casi imperceptible, un desarrollo de experiencia, un crecimiento, un avance. Hay grandes ciclos, ciclos muy largos, y hay ciclos dentro de esos ciclos más pequeños. Si nos podemos imaginar esa gran espiral que está hecha de pequeñas espirales que a su vez están hechas por otras pequeñas espirales. Fijaros la espiral más pequeña, una de las espirales más pequeñas que constituye la marcha del ser humano, nuestra vida, que es parte de una curva, por si no nos habíamos dado cuenta. No es lineal, parte de una curva. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, declinamos. ¿Qué hay después? Si yo sigo la lógica, pues debe seguir la curva, pero no es el tema. ¿Qué hay después de la muerte? Aunque es verdad que en la mayoría de las edades medias, y tal vez salga después, hay una pérdida de percepción del sentido trascendente de la existencia. O un anquilosamiento de esa percepción, es decir, una fe ciega y no una fe abierta, preclara, que busca comprender, ¿no? Hay tradiciones que nos hablan desde pueblos muy antiguos de estos ciclos. En India vamos a encontrar el concepto de los yugas o eslabones, ciclos que se enlazan y que hacen que la humanidad vaya pasando por esas etapas. Y nos hablan de millones de años y de microyugas. Es más, según esa tradición de Oriente, nos encontraríamos ahora en un Kali Yuga. No ahora, desde hace miles de años. Es decir, no se refiere, por lo tanto, a lo que nosotros podemos percibir ahora en relación a lo que fue el Renacimiento o lo que pudo ser la Edad Media con respecto a Roma, ¿no? En ese proceso de ciclicidad, donde, insisto, pues hay naturalmente un proceso de desarrollo y muerte, hay ciclos, periodos, etapas de aceleración del tiempo. ¿Por qué? Porque hay periodos que son como goznes, y esos periodos goznes son muy críticos. A nadie se le escapa, por sentido común, que es mucho más fácil caer
que subir. ¿No es cierto? Es mucho más fácil que algo se derrumbe, se destruya, que se construya. Pues incluso el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, saben que no es homogéneo, sino que tiene periodos, hay fases no recuerdo ahora mismo en qué parte, si en la distancia más lejana o más cercana, porque es un elipse, un óvalo, se acelera. Pero hay periodos de aceleración, hay periodos donde las cosas ocurren muy rápido. Y por lo general, aunque no se perciba si es de destrucción o no, esa velocidad impide la capacidad de adaptación. Cuando los tiempos son muy veloces y el giro que puede estar dando la historia es muy fuerte, tan solo permanecen medianamente centrados los que tienen un eje. Los que son capaces de mantener, no sé si conocéis algo de fuerza centrífuga y centrípeta, pero los que tienen capacidad de neutralizar la fuerza centrífuga, que te lanza fuera, gracias a que algo les mantiene al eje y pueden desarrollar una fuerza centrípeta, es decir, hacia adentro, hacia el interior. Esa fuerza centrípeta es tener raíces, es tener elementos sólidos, que no se caracteriza mucho en las edades medias. Pero ¿a qué llamamos una edad media? Dicho todo lo que hemos mencionado. Pues sencillamente a un periodo intermedio entre dos cúspides, a ese periodo que hace que se pase de una etapa a otra, de un periodo civilizatorio a otro, de una forma cultural a otra. Ese periodo suele ser de declinación, de decrepitud, de pérdida de los fines civilizatorios, y también suele ser, le caracteriza mucho, aunque vamos a hablar ahora extensamente de esos síntomas de la Edad Media, pero le caracteriza mucho el hecho de que se derrumba también la tecnología. Ya estamos anulando uno de los síntomas, ¿no? Porque tenemos un desarrollo de tecnología impresionante. Cuando hablemos de ello veremos si tenemos ¿qué se entiende por tecnología? Pero es verdad, los periodos de edades medias justamente pierden una gran capacidad de hacer. Se pierden tecnologías. Cuando hablamos de tecnología no estamos hablando de la tablet o el ordenador. Se pierde capacidad de muchas cosas. De tejer, construir, curar. O sea, se deja de saber hacer. Obviamente, si se deja de saber hacer es porque en algún momento se sabía hacer. Si no, no se deja, es que no se ha alcanzado todavía. Se pierde algo. ¿Qué hace que se pierda? Trataremos de abordarlo, pero se pierde. Hay una gran pérdida de conocimiento práctico. Entendamos la tecnología como la aplicación de ese conocimiento. Y han pasado muchas edades medias. En Egipto se reconoce, en lo que es el periodo reconocido de Egipto dinástico, dos periodos intermedios, dos edades medias. En China, el que sobreviene tras la caída de la dinastía Han, nuestra gran edad media tras el hundimiento de Roma. Hubo una edad media en el mundo musulmán en el siglo XIV, XIV-XV. Cualquier pueblo que profundicemos en él, vamos a ver que efectivamente han tenido ciclos. Y aparte, hoy la arqueología nos va desentrañando la existencia de civilizaciones que ni sospechábamos que existieron. Ni sospechábamos, para nada. Y además se remontan a una antigüedad enorme. Luego ha debido de haber muchos grandes momentos de la humanidad con sus características que desaparecieron. ¿Cuánto duran esas edades medias? Esos periodos de declive o de tránsito, pero en cualquier caso críticos de una etapa a otra. Pues depende mucho. Hay periodos muy largos y otros periodos más cortos. La Edad Media europea duró 1000 años. Sin embargo, esos periodos que hemos mencionado de Egipto duran 100 y algo años, son más cortos. Y sin embargo, Egipto sobrevivió, pero también desapareció. Llegó no una Edad Media o intermedia, sino la muerte final, porque ya no está. Aunque traspasara, aunque tuviera generación, aunque tuviera hijos,
y traspasara gran parte de ese espíritu que dio aquellas formas tan fascinantes a Grecia, como sabemos, ¿no? ¿Cuánto dura? Va a depender de, como insisto, muchos factores, pero hay dos tipos de factores fundamentales, unos que dependen de nosotros y otros que no dependen de nosotros, como dirían los estoicos. Y no depende de nosotros la causa natural del tiempo. Es decir, los pueblos, las civilizaciones, empiezan a declinar, empiezan a caer por desgaste natural, porque las formas se gastan. Es una ley de la naturaleza. Todas las formas sometidas a la vida se desgastan, se van desgastando. Luego es natural y se gastan para ser renovadas. Fijaros qué inteligencia, qué magia tan especial tiene la naturaleza que ha logrado la inmortalidad de la belleza. Por ejemplo, las flores se marchitan, pero vuelven a aparecer otras que siguen siendo una expresión tan bella. Las personas morimos, pero el ser humano sigue siendo una realidad. Y así tantas otras cosas. Es decir, que la naturaleza renueva las formas para que pueda seguir habiendo oportunidades de desarrollo de la vida. Y desarrollo de lo que la vida contiene, que no solo es biológicamente vitalidad, sino conciencia en sus diferentes estadios. Porque no es lo mismo una planta que un animal o que un ser humano. Y lo que pudiera haber más allá de nuestro propio nivel evolutivo, que lo ignoramos, o no lo vemos, o no existe. Pero hay niveles de desarrollo de la vida en su complejidad de conciencia, y todo eso es real, se está produciendo en cada momento gracias a la renovación de la forma. Luego eso es natural. Los pueblos no hay que verlo como un drama. En nuestro tiempo lo vemos como un drama porque todo lo que sea que se desgaste es un drama. Tener arrugas es un drama, la muerte es un drama. Son leyes naturales. De nosotros, en nuestra mano está cómo lo vivimos, cómo lo podemos vivir. Porque siendo algo inexorable, es decir, que no podemos cambiarlo, y por lo tanto tampoco lo podemos juzgar ni bueno ni malo, de nosotros sí depende que a través de esa experiencia que nos da el ser vivo, el estar en la vida, salir enriquecido y que no nos deje simplemente igual. Porque entonces la vida sí que hubiera sido plana, ¿no? Habría sido insulsa. Y luego hay factores que dependen de nosotros, que son los que más nos van a interesar. Esos factores que dependen de nosotros tienen elementos en las edades medias, en los inicios de las edades medias, elementos muy fuertes de vacilación y de corrupción. Gran parte del problema de cómo un ciclo natural de desgaste se puede convertir en un verdadero infierno de sufrimiento para el ser humano está en cómo se vive. En la corrupción, cuando hablamos de corrupción, hablamos de los elementos que en lugar de unir, descomponen. Estoy usando términos, no insulto, estoy usando términos que definen el proceso. La corrupción es la descomposición de los vínculos, de lo que cohesiona. Para reflexionar, porque nos vamos a dar cuenta que efectivamente la base de la corrupción es el egoísmo. Es la desconexión del bien general, del bien común. El yo a cualquier precio, ¿no? El mí a cualquier precio, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunas causas fundamentales, vamos a ver síntomas, pero antes de ver esos síntomas vamos a ver algunas causas fundamentales que están detrás de la mayoría de estos procesos de declive y que son humanas, que dependen de nosotros. Cuando decimos que dependen de nosotros y cuando señalamos algo que puede ser negativo, que lo vemos como un elemento de descomposición, que no nos conduce a nada creativo, a nada bueno, a nada que nos haga mejores, ya estamos de alguna manera apuntando a soluciones. Porque si yo reconozco un mal, es porque de alguna manera puedo juzgar qué es lo bueno. Básicamente, ¿cómo reconozco yo que algo está mal?
porque tengo una idea de cómo debería ser, ¿no? Bueno, pues parte de las soluciones están en el reconocimiento de dónde están los problemas. Solo parte, porque el ser humano no es un ser, una entelequia, que basta con que las cosas las piense. Aparte de reconocer, concienciar y pensar, hace falta vivir. Es decir, llevarlo a la vida, aplicarlo, que probablemente sea donde está el mayor problema. Y muchas de las soluciones y problemas que somos capaces de concebir y reconocer a nivel intelectual se acaban negando para justificar la incapacidad de vivirla. Porque el ser humano no soporta el considerarse a sí mismo y de forma continuada una decepción. Entonces, al principio uno dice, no, tengo que mejorar, tengo que cambiar, no, esto no está bien. Al principio uno se siente inmoral, ¿no? Pero ¿sabéis qué pasa si uno no deja de ser inmoral? Que acabará siendo amoral. Es decir, ya no hay moral. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo se justifica la inmoralidad? Negando la moral. Negándola, es decir, no, esto ha sido siempre así, además esto no tiene solución y, por cierto, todo es relativo. Que son verdades, pero a medias, utilizadas para intentar justificar la propia debilidad. El problema es que se acaba creyendo en eso. Y cuando se pierde ese pilar esencial que es la autenticidad, con nuestra propia conciencia, ya estamos perdiendo algunos de los elementos esenciales que sostienen las cosas de pie, los pilares. Hay una serie de ideas, de creencias falsas que se acaban incorporando en las sociedades de ahora y de esos periodos en los que caen, del pasado, y que contribuyen a acelerar esa caída. Y voy a mencionar algunas porque están presentes en casi todos esos periodos de Edad Media. Por ejemplo, la idea de que el progreso, el bienestar que se goza en los momentos de buen desarrollo, es interminable, es continuo. ¿Me estoy equivocando? ¿Ahora? No. Pensamos que el progreso es... Y es más, si hubiera problemas, no importa. Será el progreso el que nos saque de esos problemas. Pero el progreso, ¿con qué se asocia? Con el desarrollo de medios. En nuestro caso, con el desarrollo tecnológico, es decir, con los artefactos, con elementos que no están en el ser humano, sino que el ser humano ha creado. Y en esos artefactos, un artefacto, por ejemplo, puede ser el sistema, el sistema político. Es un artefacto, es una estructura, algo que se ha hecho. En eso se deposita toda esperanza y, cuidado, toda voluntad pública. Cada uno se ocupa de sí, pero del bien común solo se ocupa el sistema. Se va a ocupar la ciencia, guión tecnología, que la ciencia no es la tecnología es el fruto de un conocimiento, pero no es el conocimiento. Ese es uno de esas, falsas creencias. Y hace que se duerma la propia voluntad, la propia capacidad de hacer. Más difícil de reconocer es el mito que se acaba creando de la igualdad. Ese mito de la igualdad nace como una necesidad impostergable de reconocer la dignidad de todos los seres humanos. Eso tenía que ser reconocido, era necesario. Pero llega un momento donde se expande en todos los aspectos y acaba haciendo tabla rasa con todo. Y sin embargo, menos mal que no somos todos iguales. Lo somos en dignidad. Podemos decir que en esencia sí, y por lo tanto se merece respeto, pero de ahí a decir que todos somos iguales, pues no. ¿Qué nos diferencia? Hace poco leí algo muy interesante, y es un libro de los años 80. Muchas de estas cosas ya fueron pensadas, replanteadas en las primeras décadas del siglo XX y sobre los 60, 70, 80. Uno de ellos, de los que planteó muchos de estos aspectos, fue el mismo fundador de Nueva Acrópolis. ¿Qué nos diferencia? Fijaros, nos igualan los derechos humanos. ¿Cierto?
porque son para todos los seres humanos. Y era necesario hablar de ello justamente en la búsqueda de esa necesidad de una justicia social. Pero se olvidó en el camino una cosa: los deberes humanos. Porque cuando los derechos humanos los tenemos todos, ¿ante quién? ¿A quién le exigimos el cumplimiento de esos derechos humanos? ¿Al sistema? ¿A Dios? ¿A la naturaleza? ¿A quién? A los demás seres humanos, ¿no? Luego tiene que haber deberes humanos que estarán relacionados con esos derechos, pero que no son asumidos, porque el deber es algo que no es una obligación externa, sino algo que nace dentro y está en función del nivel de compromiso, de conciencia de cada uno. Ahí es donde nos diferenciamos. No es la diferencia de que uno sea pintor, el otro arquitecto y el otro pobre no pueda o no sepa hacer gran cosa. No es eso, no es eso. Es fundamentalmente qué deberes hemos asumido en la vida, cuáles son nuestros compromisos. Eso es lo que nos diferencia, sobre todo en la construcción social, en la construcción del bien común, en la construcción, en el levantar los elementos que hacen que esa convivencia humana, llamada pueblo, civilización, esa convivencia sea constructiva para todos los seres humanos, sea una oportunidad de realización plena para los individuos que la constituyen. ¿Y eso lo hace todo el mundo? No, hay unos que se comprometen, se ilusionan, sienten más ese deber, esa fuerza, esa energía creativa, y otros no. Lo cual no los hace indignos, ¿eh? Pero sí tenemos que reconocer que si nosotros vemos a lo mejor del ser humano, debemos de colocarlo de modelo, de ejemplo, porque no dando ejemplo somos todos iguales. Entonces, ¿a quién le exigiremos más deber, más compromiso? ¿A quién se le podría exigir más compromiso? A aquellos que asumen poder. ¿Quiénes tienen que ser los más comprometidos con el bien? Pues los mejores. O al revés, deben de asumir las responsabilidades los mejores. Y cuando eso nos sucede, es decir, cuando se corrompe eso, es cuando comienza el declive de esa cohesión de ese pueblo. Y basta que... Pero esto ha pasado siempre, siempre ha sido así. No, siempre ha sido así. Esto no es fácil de decir. ¿Qué periodo de la historia ha sido mejor? Ha habido periodos de esplendor, bueno, con muchas sombras, muchísimas. Porque estamos hablando de una construcción humana y mientras el ser humano todavía nos falte muchísimo para realizar todo lo bueno que tenemos, pues seguiremos haciendo las cosas a medias. Pero claro que hay gente mejor y gente peor. ¿Hay gente mejor para curar? ¿O vais a ir a la plaza del pueblo a preguntar así a voz en grito qué opina la gente a la hora de administrar una medicina a vuestro hijo? Vais a buscar el mejor médico, ¿no? Ya sea para vosotros o para alguien que queréis. Se busca el mejor. Pero hemos perdido esa idea de que existen verdaderos genios, gente mejor. Y lo que se pretende en un mundo que empieza en declive es que todos somos igual de bajitos. Pues no, hay gente alta, hay gente grande. Y esa es la que hay que destacar para que sirvan de modelo y no al contrario. Está el mito de la economía como eje de todas las cosas. La economía lo salva todo. La economía se rige por personas y además siempre los fenómenos económicos son el fruto de otro conjunto de factores. No son la causa. El transcurso de la economía es la consecuencia. Es imprescindible la economía, es la vitalidad, es la energía de un pueblo. Pero la economía tiene que responder a fines, a intenciones, a un pueblo sano. Cuando la economía no busca realmente cumplir con esos arquetipos, con esos ideales, con esa cohesión y solo sirve a los intereses de unos pocos, la cohesión se corrompe. En fin, hay muchas creencias, digamos, deformadas, porque tienen verdad, pero a medias, que es la manera más fácil de colar una falsedad.
Bien, vamos a ir viendo síntomas. Voy a ir con cierta ligereza para poder llegar también a una síntesis de soluciones y también que pueda haber algo de coloquio. Uno de los síntomas más persistentes en casi todas las edades medias es el individualismo y la fragmentación social. De hecho, hemos coincidido en que las cosas se acercan hacia la descomposición precisamente por pérdida de cohesión. Ese individualismo, surge individualismo y desconexión. Cada estructura, cada región, cada departamento se ocupa únicamente de lo suyo y solo le interesa lo suyo, y se ha perdido la visión global y se ha perdido el saber de qué se forma parte, para no ir por libre, para no pensar solo en lo que uno, incluso legítimamente, en lo que uno necesita, en lo que necesita mi estructura. Y así acaba dividiéndose la sociedad en grupos de interés, que incluso llegan a luchar. Los médicos luchan contra el Estado, los enfermos contra los médicos, los sindicatos contra... Y sin embargo, todas esas subestructuras son necesarias. Tienen una finalidad, cada una cumple una finalidad legítima. Pero, ¿dónde está la finalidad común? Se olvidó. Ya no hay fines comunes, fines globales, fines que justifican la existencia de todas esas partes. Y eso acaba pasando también con los gobiernos. De hecho, parte de esa fragmentación lleva a una pérdida o a una ausencia de poder, que se acaba ocupando de lo que hay. Y finalmente de la iniciativa de clanes, de mafias o personal. Pero cuando el poder se ausenta en sus obligaciones de custodiar la seguridad, de tantísimas cosas, acaba fragmentado. Y es típico el sistema feudal, donde ni siquiera ya hay un poder central que pueda aunar, sino que tiene que estar negociando continuamente con los intereses de los nobles, ¿no? De los feudos. Que es legítimo que tengan sus intereses, pero la fuerza de cohesión ha desaparecido. Ya no hay un poder centralizador. Y fijaros que estas palabras tienen una carga semántica tan fuerte que cuando hablamos de poder estamos enseguida imaginando, gracias a los maravillosos medios de comunicación que desde el primer momento pudieron haber utilizado para realmente sacar lo mejor del ser humano, lo que pusieron de relieve fue lo peor. Enseguida que hablamos de poder, parece que estamos hablando de opresión, estamos hablando... Si careciésemos de poder, nos damos un paso. O sea, si yo no puedo, si no tengo voluntad, si no tengo poder en mí, no puedo mover una pierna. El problema es si ese poder corrompe lo que estoy decidiendo hacer. El poder en sí es necesario, pero tiene que ser un poder hacer y poder hacer bien, no un poder por el poder en sí. Hablaba de la pérdida de autoridad. Ese vacío de poder lleva también a que existan, y esto es muy moderno, una suerte de esto cuando lo leí, es de un ensayo del 83, que ya ha llovido, neofeudalismo, a través de lo supranacional. Es decir, los gobiernos ya no tienen poder. El poder está tan fragmentado que cualquier decisión que tienen que tomar se lentifica muchísimo, hay que negociar mucho, ¿no? Pero es que llega un punto donde ni siquiera los países tienen poder, porque hay estructuras supranacionales, a modo de feudos supranacionales, que tienen metido su cuota de poder tan fuerte que son finalmente en muchos casos los que deciden, sobre todo en nuestro caso, en nuestro tiempo, sobre uno de los pilares en torno a los cuales gira todo actualmente, que es la economía, ¿no? Todo esto, ¿a dónde conduce? A una creciente desconfianza, que es uno de los virus más terribles en la descomposición de las civilizaciones. La desconfianza. Porque se haga lo que se haga, todo el mundo sospecha que hay un interés perverso detrás. ¿Cómo se llega a eso? Cada uno que lo piense. Porque hemos llegado a desconfiar ya
de todo, de las instituciones, por supuesto, de los políticos, en base a muy malos ejemplos de muchos. Pero todo eso llega a un momento donde incluso se instala en el vecino. Desconfiamos del vecino y hay una continua actitud de defensa. Estamos a la defensiva. Y se diluye la verdad. Porque ¿a quién creemos? El ser humano necesita creer las cosas. Uno no puede comprobar todo, ¿verdad? Necesito confiar que lo que me están diciendo es verdad. Que lo que me dicen que tengo que acatar es verdad. Es bueno, es correcto. Pero cuando desconfías, o lo haces por miedo a la sanción, a la multa, por miedo a la enfermedad. Muchas veces, como se sabe que hay desconfianza, se juega con el miedo para que la gente obedezca. Y si ese miedo no existía, se crea, porque es muy fácil crear. Pero esa desconfianza se acaba instalando de una forma perversa, porque en el momento que existe, y crece y crece y crece, ¿cómo se vuelve a vincular la sociedad? ¿Cómo? Destruir es muy rápido, construir se puede, pero es lento. ¿Cómo? ¿Cómo volvemos a confiar en alguien? Hablo de lo cotidiano, no estoy hablando de los políticos, pero da igual, un político, ¿cómo volvemos a confiar? En base al ejemplo. Cuando yo veo el buen ejemplo de alguien, empiezo a confiar en él. Ya no me fío para nada de lo que diga, puede decir palabras bellísimas, ¿no? Pero hemos hecho de la demagogia un arte. Pues al final, aun cuando alguien hable rectamente, sospechamos que puede estar queriendo engañarnos, queriendo manipularnos. Eso conduce a ese individualismo, a ese aislamiento, que es otra de las características. La gente se refugia en la soledad, se refugia en su pequeño núcleo, núcleos que cada vez son más pequeños. Porque podría decir, se refugia en la familia. ¿Qué familia? La familia no se refiere al padre, la madre y los hijos. La familia es bastante más. Vivimos un continuo estrés, una continua actitud defensiva, porque nos han creado una inseguridad. La ausencia de poder acaba siendo rellenada por el falso poder. Y cada uno campa a sus anchas. Uno no se siente protegido físicamente, no se siente protegido jurídicamente, no se siente protegido y se acaba construyendo su propio búnker. Si no, acaba haciendo su propia justicia. Porque si yo no siento que la justicia, es decir, que los órganos judiciales realmente me amparen, si yo empiezo a sospechar, si yo me siento defraudado, no porque fallaron mal contra mí en un juicio, que a lo mejor que no me convenía, no, de conciencia hablo, pues me siento indefenso. ¿Y qué pasa? Todavía no. Pero lo que sí se ve en todas las edades medias es que, habiendo desaparecido el amparo de las instituciones, la gente se hace su propia justicia. Eso es, no es ya una edad media, es la selva. Porque en cada feudo cada uno va a hacer la justicia que le dé la gana, el señor feudal. Por eso aparecieron en China, en Europa, aparecen esas figuras de los caballeros andantes, que eran aquellos que iban de alguna manera destinados por el rey a ver qué estaba pasando en los pueblos y en los feudos, para tratar de devolver algo de orden y de justicia. Otro de los elementos de los síntomas es la crisis cultural. Es decir, va habiendo una cada vez mayor pérdida de interés por el estudio, por la investigación, por la cultura en general, fruto de la atomización que hemos mencionado y que se ve también en una hiperespecialización en todos los terrenos. Hoy hemos llegado a un punto donde uno puede ser un genio en medicina, en un aspecto del corazón, y ser un verdadero burro, salvando que la mayoría no lo son, porque se han cuidado ellos.
pero no porque la educación se haya preocupado de darle una visión universal, lo que era la universidad. Esa hiperespecialización hace que perdamos de vista el conjunto y la cultura acabe quedando relegada hacia un lado, porque no es rentable, porque es un lujo. Y no estamos para lujo. Y sobre todo porque lo que es la cultura real exige trabajo por parte de uno, exige esfuerzo. Y en estos periodos de declive prima la ley del mínimo esfuerzo, la comodidad, el solaz en lo conseguido, el reclamar mis derechos, que en la mayoría de los casos es justo, pero cuando se instala como ley de vida, hemos pasado en la vida de ser constructores, de ser un agente de transformación, de ser soñadores plasmando una civilización, un pueblo, un ideal, a ser mendigos que están reclamando que le den. Hay una diferencia enorme en esa posición ante la vida, ¿eh? Muy diferente. Yo sé que hay muchos matices y lo que estoy diciendo, si se saca de contexto, no digamos, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene todo el derecho del mundo a reclamar lo que es suyo, claro que sí. Pero como actitud de vida, convierte a esa persona en la sociedad en algo que realmente no construye, no favorece la cohesión. Y, por desgracia, se acaba convirtiendo en la víctima de todos los abusos. Porque no tiene remo, no tiene motor propio. Lo ha perdido, está pidiendo que sean otros los que le solucionen sus problemas. Y hay que exigir a los responsables que cumplan con sus responsabilidades, por supuesto. Pero reconocido lo reconocido, uno se mira a sí mismo y dice, ¿y de mí qué depende? ¿Yo qué voy a hacer? Como decía, no todos los seres humanos somos iguales. Unos se responderán de una manera y otros se responderán de otra. Esa crisis cultural lleva a una crisis de valores, porque todo es relativo, porque todo se justifica desde el momento que la supervivencia es lo primero. Y sin darnos cuenta, acabamos aceptando vivir a cualquier precio. Hay que sobrevivir a cualquier precio. ¿De verdad? ¿Hay que sobrevivir a cualquier precio? No sé. Tal vez si fuésemos perros o una planta, pero somos seres humanos. No basta vivir como un perro, ¿verdad? Queremos dignidad. Luego, la vida tiene que estar dotada de dignidad. Y llamamos morir a perder el cuerpo, pero no llamamos morir a perder la dignidad. Sin embargo, una muerte del alma, ¿eh? Pero el alma no existe. Y en cualquier caso no nos da de comer. Qué pena, porque es justamente el motor, con mayúsculas, donde somos capaces de identificar esos arquetipos, esos valores, esa fuerza que tracciona los cambios, las transformaciones y tira de todo, de todo. De todo es la cultura, la economía, la educación, de todo. Pero el motor interior ha sido desplazado. Se ha anulado por esa dejadez, por esa pérdida, parte culpa de uno, parte inducida, pero ha desaparecido y ahora solo unos cuantos tienen el motor y conducen el barco a donde les da la gana. Que ojalá lo condujeran hacia bien, pero en estos tiempos inciertos, por lo menos hay que sospechar, ¿no? Como hemos dicho que estamos en esa continua incertidumbre y desconfianza, pues es que es real. Uno por lo menos dice, sí, pero no estoy seguro. Pero vivir a cualquier precio. ¿Y sabéis qué pasa? Que en esa fuerza interior que gran cantidad de seres humanos tiene, llega un momento donde el valor supera ese axioma y la gente se lanza a ayudar, a pesar de todo. Y lo hemos visto ahora con Valencia, bueno, aquí también en Málaga ha habido, pero la gente no todo,
Valencia tiene unos cuantos habitantes, ¿no? Pero hay muchísima gente excepcional. Eso nos demuestra que en el interior del ser humano hay semillas, que tal vez las tengamos todas, aunque en algunos hayan fructificado mejor, que pueden hacer que realmente florezca en nosotros la dignidad humana. Y un sentido del deber interior muy fuerte, y no solo de estar esperando que el mundo me lo traiga todo. Esto hace que se acabe desarrollando en el ser humano la pérdida de cultura, la pérdida de desarrollo de discernimiento, y se acabe desarrollando en el ser humano mucho la reacción instintiva. Vivimos a flor de piel de forma instintiva, muy instintiva, y se acaban aferrando a creencias instintivas, no racionales. Hay una fe, una creencia en cosas racionales, es decir, que nos permite entendernos y entender. Y hay otra que es irracional, es una fe de clan. Se expresa en grupos religiosos, se expresa en grupos políticos, en un fanatismo increíble. El fanatismo siempre es instintivo. No tiene la luz de la racionalidad, porque se ha perdido la razón. Y todo se mueve en base a despertar esos instintos. De hecho, tratan de mover todas nuestras decisiones en base a las emociones. Que votemos emocionalmente, que compremos emocionalmente, todo emocionalmente. Y todavía si fuesen las mejores emociones, pero es un engaño. Nos están inyectando una especie de hormona que nos hace estar continuamente a flor de piel, pero sin timón, sin discernimiento, porque vamos perdiendo capacidad cultural. ¿Cómo vamos a perder capacidad cultural en un tiempo en el que todo el mundo está alfabetizado? ¿Y? ¿Tan difícil es saber leer? Pero saber pensar, y se enseña a pensar. Hombre, los sistemas educativos lo intentan, pero es que no educa el sistema educativo ni la escuela solo. Educa la tribu entera, educa todo lo que nos rodea. Y parece que va dirigido a que cada vez seamos más tontos. ¿Por qué? Porque la ignorancia es muy fácil de manejar. El discernimiento, la capacidad de pensar por uno mismo, no tanto. Y ya me estoy alargando, pero voy terminando. Hablaba de crisis cultural, bueno, crisis económica, no, ¿para qué mencionarla? Porque la crisis económica nace justamente de una falta de racionalización a la hora de gestionar los recursos. Una falta de honestidad a la hora de gestionar de las dos cosas, ¿eh? Racionalización, visión global y de honestidad. No hay que pensar que siempre es que hay malversación, ¿no? A veces que son imbéciles. Son imbéciles. O sea, es que, ¿pero por qué ser imbécil? Porque se tienen otros intereses. No hay verdadera autoexigencia. Oye, o no le da. En ese caso nos hemos equivocado en dejar que lleguen a tomar decisiones, ¿no? Pero eso, ¿a qué lleva? Lleva a ruptura, a crisis. Es decir, ¿dónde qué? Pues que los recursos no son bien gestionados y se gasta más que lo que se produce, así de básico, como en una casa. Y cuando pasa eso, ¿a dónde nos conduce? A nivel social. Pues nos conduce o a aumentar la deuda pública, telita. ¿Saben por dónde va la deuda pública española? 1,5 billones, ¿no? No, más. 1.600.000, y por ahí me mostraba ayer Paco, un contador que te va mostrando cómo sube, pero eso es en España ahí. Pero el problema no es solo que sea una cantidad enorme, sino que es más del 110 o 103% del Producto Interior Bruto. Es decir, estamos endeudados por encima de lo que somos capaces de producir en un año. Bueno, y la otra es subir los impuestos. O sea, ¿cómo resuelvo el problema de...? Pues hay que subir los impuestos. Las justificaciones serán de cualquier tipo, pero se caracterizan esos periodos de edades medias de crítica que van a sufrir la ineptitud en las gestiones por esos dos factores. Aumento de la deuda, que lo de los bancos no es nuevo, ¿sí? Pedís prestado, y aumento de los impuestos.
Pero muchas veces estas crisis se hacen aflorar coincidiendo con otras crisis que se producen o se crean que desvían la responsabilidad a los verdaderos causantes. Y esto, que ya era observado por sociólogos en el siglo pasado, lo hemos visto producirse en los últimos tiempos mucho. Entonces se aprovecha algo que pasa o, como podemos sospechar, como hemos dicho que estamos bastante lejos de creer en todo, pues o lo provocan o lo agigantan para esconder la verdadera crisis o otra crisis de ineptitud que se ha producido. Y se deriva la responsabilidad. Ya la responsabilidad no cae en los bancos, no cae en el gobierno, en las multinacionales. ¿Estoy diciendo algo raro? No. En cualquier caso, resultado, empobrecimiento de la población. Cada vez más pobreza, que es uno de los síntomas propios de una edad media. Empobrecimiento general. La crisis tecnológica que antes mencioné, que puede parecer un síntoma que no se da, tiene su reflejo en nuestro tiempo en algo muy significativo. Y es que la tecnología tan solo la conocen y la manejan muy pocos. Es tan compleja, no hablo de manejar el ordenador o el móvil, hablo de producirla. De hecho, saben que hubo una crisis muy grave con la fabricación de los microchips, ¿no? Porque son muy pocos los que tienen esa capacidad, ese conocimiento. Y eso hace que poco a poco, sin darnos cuenta, como hemos caído en una dependencia de esas tecnologías muy especializadas y que solo manejan, solo pueden crear unos pocos, hemos ido cayendo en la pérdida de otras tecnologías, como las tecnologías relacionadas con la agricultura, las tecnologías relacionadas con la salud, porque si no tengo cierto producto médico que me van a vender en tal, ya estoy perdido, no sé llevar vida saludable, por ejemplo, no sé utilizar remedios cercanos, por poner ejemplos sencillos, ¿no? La capacidad de construir, las herramientas. Es más, saber hacer, simplemente. La mayoría de la gente no sabemos hacer casi nada, porque estamos tan especializados que si se rompe cualquier cosa en casa, inmediatamente tenemos ya, porque tengo derecho y porque estoy pagando por mi inseguridad, pago un seguro, porque como me siento inseguro, pagamos seguros para todo, ¿no? O ponemos alarmas para todo. Pues ahora no hay castillo, no sé, dentro de 100 años, ¿no? Si volveremos a tener. Pero hay otro tipo de fortalezas. Todas las casas se blindan de otra forma, pero es una forma de sentirnos inseguros, ¿no? Bien, al final, resultado, se va perdiendo la capacidad de hacer. Y si viene una situación crítica, crisis gorda, hablábamos de factores que no dependen del ser humano. Por ejemplo, una catástrofe natural. No depende del ser humano. Y somos inútiles tecnológicamente hablando, es decir, no sabemos hacer, pues esa catástrofe o esa situación difícil nos va a pasar más factura. Si esa catástrofe es mucho más grande, el tiempo de recuperación va a tardar muchísimo más. Tanto es así que muchos antropólogos mencionan que probablemente el periodo que conocemos como era de las cavernas no sea el inicio de un proceso, sino una etapa, coincidiendo con la última glaciación, una etapa después de ciertos periodos civilizatorios, que no tienen por qué ser ni parecerse a los nuestros, pero no son el inicio, sino el sobrevivir de otros tiempos. Tampoco tiene por qué estar muy descabellado. Ya vamos en un periodo de la humanidad que se va casi al 1.000.000 de años, que es lo que se va descubriendo. Y finalmente pérdida de universalidad, de visión global. Hasta las universidades, que fueron lo que realmente propició la salida de nuestra Edad Media europea en el Renacimiento, se han convertido en lugares de hiperespecialización y han perdido la visión universal, lo que conecta las cosas, esa visión global que da fondo de cultura al ser humano para entender su tiempo, la historia, algo de todo. No es saber un poquito de todo, no se trata, además el dicho, fijaros cómo se ha acuñado.
Aprendí de mucho, maestro de nada. Pues no sabría qué decir, porque en el Renacimiento aparecen unos personajes que deslumbran. No porque sepan magníficamente de todo, sino porque tienen una universalidad que les lleva a aplicar su inteligencia en muchísimos campos. Bien, y nos vamos directamente, diréis, bueno, pues ya se nos ha acabado el tiempo y ahora vamos a hablar de soluciones. Se nos ocurren muchas a lo largo de todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Me olvidaba una cosa muy interesante, muy curiosa, que mencionaron algunos geólogos en el siglo pasado y ahora no se habla, que es que curiosamente en la mayoría de las edades medias hay un periodo de frío. Entonces en este caso es al revés, porque aquí esto va aumentando mucho el calor, ¿no? Si es así, es decir, si se está produciendo, que se está produciendo un deshielo y se está produciendo un aumento de la temperatura del planeta, eso, que es ir a un extremo, conduce al otro. Conduce a una microglaciación. Porque si efectivamente se empieza a deshelar más los hielos, porque no hay algún otro proceso que lo pare, el camino que vamos es que haya cada vez más superficie de agua, va a haber una cada vez mayor evaporación. Y esa cada vez mayor evaporación acaba generando lo que se llama el efecto invernadero, que es una mayor capa de nubes que, por un lado, están rechazando el calor de la Tierra, con lo cual la calientan más hasta que llega un momento donde se invierte y acaba produciéndose un enfriamiento. Puede pasar. Lo que sí es cierto es que el cuerpo humano pasa por periodos de frío y de fiebre y suelen ir unidos. La fiebre suele ir unido a estar congelado, tiritando por fuera, ardiendo por dentro. Bueno, es para tenerlo en cuenta simplemente, ¿no? De aquí sacar conclusiones definitivas sería absurdo, pero conocer estas reflexiones sirve para tener la mente bastante más abierta de lo que normalmente las tenemos y entender que posiblemente la naturaleza tenga cauces mucho más complejos de lo que nosotros creemos. Y también tenga su propia inteligencia de regulación y no dependa tanto o tan solo de lo que nosotros logremos hacerle de bien o de mal, ¿no? Bien, en cuanto a soluciones, ¿qué soluciones? Pues no hay que ser derrotistas, no podemos ser derrotistas. Lo primero que hay que hacer cuando nos enfrentamos a la reflexión sobre una posible crisis es tratar de aceptarlo, la posibilidad. Si no aceptamos, si no queremos ver la realidad que nos rodea, si no la somos capaces de verla, si queremos vivir una especie de isla de los lotófagos, porque yo no quiero saber, no quiero problemas, no, bueno, pues cuando haya un problema, como por ejemplo ha pasado en Valencia, como nunca se ha querido abordar de raíz, porque todos los proyectos son cortoplacistas, bueno, todo el mundo vivía, no, aquí no pasa nada, no ha pasado nada comparado con lo que podría haber pasado. Podría haber sido todavía mucho más grave. Y podría haber pasado en más sitios. Y esto nos está avisando de que ese tipo de cosas pueden suceder, que forman parte, y hay que aceptarlo. Aceptar significa no es estar preparados con un búnker, no, forma parte de la vida, forma parte de la existencia. Si yo soy capaz de aceptarlo, entonces puedo empezar a ver qué es lo que me hace afrontarlo mejor, qué me hace más fuerte ante la adversidad. Porque el que niega la adversidad no la enfrenta, huye y al final le alcanza. Suele ser más rápida que nosotros. Nos pilla por detrás, que es peor. Por lo tanto, tener fortaleza, buscar los elementos que nos hagan fuertes, es una de las primeras ideas. Si hemos reconocido la realidad, si hemos tomado conciencia del mundo en el que estamos y a dónde vamos, buscar elementos de fortaleza interna. ¿Y qué hace fuerte al ser humano? ¿Tener dinero? ¿Tener amigos? ¿Tener tierras? ¿Tener una buena casa?
Todo eso nos hace fuerte. Son medios, que en un momento dado pueden ser muy útiles. Todo eso es útil. Pero lo que nos hace fuerte no está fuera, está dentro de nosotros. Son nuestras fortalezas. Y para empezar, lo que nos da valor para enfrentar cualquier cosa, que es lo que más falta, es tener valores, algo por lo que vivir. Lo que en Japón se llama Ikigai, ¿no? Es decir, ¿por qué me levanto cada mañana? ¿En qué pienso? ¿Qué sentido le doy a la vida? Eso es lo que nos hace fuertes o débiles. Depende de qué sentido le demos a la vida. Y a partir de ahí, descubrir que tenemos un potencial magnífico, excepcional. Si empezamos con elementos individuales, porque hay factores para afrontar los tiempos difíciles, individuales y colectivos, hay que empezar por cosas sencillas, por potenciar en nosotros un poquito más el amor, el discernimiento, la amistad, los núcleos familiares, cosas que crean vínculos dentro nuestro y coherencia dentro nuestro y fuera nuestro. Volver a recrear el sano espíritu del riesgo que nos saque de la comodidad. No es riesgo loco, un sano espíritu del riesgo, pero hay que sentir en la vida el vibrar de lo difícil y en lugar de quejarse, medirse en ello, sentir la vida como un proceso de prueba, de experimentación. Yo sé que es cambiar bastante, porque todo lo que buscamos es ser felices y hemos identificado la felicidad con la comodidad, cosa que es falso. Es falso. Obviamente todos necesitamos descansar y unos mínimos, pero hemos aumentado tanto los mínimos que no hemos dejado espacio para este tipo de cosas. Ni espacio ni tiempo. Hay que recrear de nuevo la honestidad. Hablo individualmente. En esa recreación de elementos del mundo, tenemos que lograr en algún momento que vuelva a resurgir en la sociedad un nuevo espíritu humanista, que relacione todas las cosas y las dignifique. Por eso tenemos que pensar en que tal vez haya que recrear una nueva ciencia que no esté al servicio de la economía, sino que busque realmente comprender la naturaleza y al ser humano. Un nuevo arte que no esté tampoco al servicio de la economía y de los intereses de cotización, ni tampoco al servicio de los jugos gástricos que a cada uno le entren a la hora de crear, sino que busque la belleza de verdad, la belleza que transforma y eleva al ser humano cuando la contempla. Una nueva mística que no caiga en las rencillas de qué nombre le vamos a dar a ese misterio que se ha dado a llamar en la historia Dios. Una nueva mística que le devuelva al ser humano un sentido de trascendencia más allá de su propio cuerpo. Y, por supuesto, una nueva política. Una nueva política que se identifique con el servicio y con la justicia, con la dignidad, con lo más sagrado que podemos hacer, que es recrear una convivencia constructiva entre los seres humanos, donde que alguien sea político sea el mejor de los orgullos, porque es el mayor servidor y sacrificado ante los demás, el que asume el mayor deber interior y exterior. Todo esto tratando de no caer en utopías, porque también es fácil. El idealismo nos lleva a soñar, a soñar, a soñar, y caemos en utopías. ¿Y cómo podemos no caer en utopías? Poniendo los pies en la tierra. Pero para saber que estamos poniendo los pies en la tierra y no dejar de soñar, hay que empezar a andar. Y cuando yo camino, siento que estoy poniendo los pies en la tierra, en mi tiempo, en mi momento, y empiezo a caminar y entonces ya voy a ir descubriendo qué tengo que hacer para hacer posible. Voy a ir adaptando. ¿Os dais cuenta? Hemos vuelto a ser creadores de civilización, que eran aquellos que con motor propio soñaban, anhelaban con unos arquetipos y se ponen ahora en la dificultad de su tiempo y de su realidad a buscarle un cauce, un canal para que se hagan realidad. Pero eso solo se puede hacer cuando nos ponemos en acción. No se construye un mundo nuevo en los gabinetes de diseño. No. Se construye en la acción conducida
por el amor y el discernimiento, pero en la acción. Y el ser humano necesita actuar, necesita realmente ponerse a construir, dejar de ser un pedigüeño y empezar a ser algo que da, que construye, que genera bienestar para los que le rodean, para así pasar a través de todo eso no es fácil. Pero los que soñamos con todo esto, los que soñamos con recrear los valores de lo justo, lo bueno, lo bello y lo verdadero, necesitamos poder conversar juntos, encontrarnos, encontrar fórmulas, trabajar juntos. Si no, seguirá siendo una entelequia. Mientras tanto, la oscuridad y los lobos que acechan normalmente en la oscuridad seguirán devorando a los despistados. Es una elección personal, pero es una elección difícil, porque es un cambio de mentalidad completamente a la hora de estar en esta tierra. Acrópolis, Nueva Acrópolis, como escuela de filosofía, no es una escuela de intelectuales, es un movimiento filosófico que trata justamente de recrear esos módulos de supervivencia. No módulos de supervivencia para guardar comida por si hace falta, agua por cuando falte. No. Módulos de supervivencia de conocimiento, de valores, de todo aquello que pueda hacer que con toda la facilidad del mundo, cuando hay fertilidad, vuelvan a nacer nuevamente los renacimientos, donde se pueda extraer todos los elementos válidos de todas las culturas. Por eso, a través de esos 3 principios que dieron nacimiento a Nueva Acrópolis, tratamos de crear ese módulo de supervivencia para el futuro. Crear un núcleo de fraternidad universal sin distinción de credo, sexo, raza ni condición social. Fomentar el estudio comparado de todas las religiones, ciencias, artes, que nos permita extraer lo mejor de cada experiencia de cada pueblo y fomentar el desarrollo individual de las facultades superiores del ser humano, respetando la naturaleza. Cuando digo respetando la naturaleza no es no ensuciándola, no, entendiendo que formamos parte de ella y que en la medida en que reconozcamos sus leyes y nuestro desarrollo esté en consonancia con las leyes de la naturaleza, vamos a adquirir un poder interno y un poder de construcción, de plasmación increíble. Por eso existe Acrópolis. No somos un conjunto de románticos que estudian a China, a Egipto, porque como no nos gusta nuestro tiempo, que a mí me apasiona, como no nos gusta nuestro tiempo, nos refugiamos en la nostalgia del pasado. No, vamos al pasado como el que va a saltar un abismo. Para saltar un abismo hay que tomar carrerilla, hay que dar un poco de paso atrás. Pues igual, o como el árbol que pretende levantarse alto, necesita enraizarse. Vamos al pasado a beber, vamos al pasado a encontrar inspiración, pero tratamos de tener los pies en nuestro presente y la mirada siempre en el futuro. Por eso se llama Acrópolis, ciudad alta. Es decir, buscamos elevar lo mejor del ser humano para la ciudad, no solo para sí, para los demás, polis, para todos. Y cuando cada uno saca lo mejor de sí mismo y lo comparte, entonces empieza a generarse el fermento de un nuevo tiempo, que es lo que necesitamos. Un tiempo que genere vida y no que genere descomposición. Y nada más. Muchas gracias.